Ahí está. Ya, listo. Claro que sí. Ah, exacto. Y además tenía formita de genio. Forma de genio. ¿Qué era? ¿Los chamitos? No, ¿No se acuerdan? ¿No? Era la versión así chafa del Yakult. Y más azucarada de Yakult. ¿Cómo? Pero era muy malo, güey. O sea, realmente salía muy mal. Algo era malo. ¿Qué crees que le pasó a mi padre muerto? Se lo comió mi perro. No. Sí, el perro más elegante. No. ¿Qué? Aparte de la rutina que me Aparte de escuchar. Esto se ve muy barato, dijo. Se ve confiable. Es un perro con Sale, ya vamos a empezar. es un perro elegante. Hola, compañeros, buenos días. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver la clase de acúfeno, la cual fue revisada por la doctora Michelle y el doctor Akashi, a los cuales les agradezco. Okay. Primero les quiero mostrar este video. ¿Quieres ver si aquí se escucha? Ok, entonces, bueno, pues estos son varios ejemplos de cómo puede o cómo se puede escuchar un tinnitus. Imagínense si ahorita nosotros solo lo escuchamos 2 minutos, lo molesto que fue, o sea, las personas que viven con esta patología, pues incluso, o sea, muchas veces se quieren hasta suicidar, ¿no? De que es tan molesta. Bueno, ahora continuamos la clase, la siguiente. Primero la epidemia el acúfeno subjetivo no pulsátil y el acúfeno pulsátil. Sí. ¿Alguien más? Es que nada más estamos tú y yo. A ver, ya, ahí creo que. Bueno, entonces iniciaremos con lo que es la definición. El tinnitus es la percepción de sonido en ausencia de una fuente externa. Como tal, es un síntoma que puede asociarse a múltiples causas y factores exacerbantes. Puede ser molesto, discapacitante y persistente. Y la clasificación, bueno, tenemos varias clasificaciones de tinnitus. Primero tenemos la clasificación de subjetivo versus objetivo, en donde subjetivo solamente lo va a poder oír el paciente y en el objetivo lo puede apreciar también el examinador.
Este es raro, incluso en centros de referencia, como lo es nuestro hospital, y solo, bueno, en algunas literaturas refieren que representa solo el 1.5% de los acúfenos. Como va a ser una causa, o el objetivo generalmente tiene una causa identificable, como pueden ser articulaciones, como la disfunción temporomandibular, que también la puede llegar a apreciar el examinador, o también puede ser causado por causa o por flujo turbulento. Otra clasificación es aquel molesto versus el no molesto, el que es pulsátil versus el que no es pulsátil, el que es de inicio reciente, que se define como aquel menor de 6 meses, versus el persistente, que es aquel mayor a 6 meses, en un primario en el cual no tenemos una causa identificada, y el secundario, que tiene una causa asociada y puede ser de etiología audiológica o no audiológica. Bueno, respecto a la epidemiología, la verdad es que no hay muchos datos. En nuestro país no encontré como tal de epidemiología. Lo único es que encontré un artículo en donde refieren que puede estar hasta el 7% de la consulta externa de un médico general. Entonces, pues también es bastante frecuente. Esta la saca del Cummings y de una guía que es de tinnitus, el American Journal of American Academy of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, y ellos estiman que afecta aproximadamente a 50 millones de adultos en Estados Unidos. De esos, aproximadamente 16 millones sufren de acúfeno frecuente o crónico, y la prevalencia estimada en adultos es del 10 al 15%. Aproximadamente es de estos, un 15% va a acudir a que le den atención médica o va a acudir por una intervención médica. Una encuesta que realizó la NHIS en 1994 estimó que, salieron estos datos en donde nos decían que las personas de 18 a 44 años, 1.6% padecía de acúfenos. De 45 años a 64 años, 4.6% de su población a la que le aplicaron la encuesta, y a aquella mayor de 60 años, pues hasta el 9% en esa encuesta de 1994. Sin embargo, hay otras cohortes en donde la prevalencia en mayores de 60 años es hasta del 31.4%. Entonces vemos que conforme va aumentando la edad, también va aumentando la prevalencia de este síntoma. Respecto a, o como tal, no hay factores de riesgos identificados. Sin embargo, sí se ha identificado aquella población que puede ser más vulnerable a presentar este síntoma, como en los hombres, en aquella población de blancos no hispanos, aquellas personas con trastornos o alteraciones en los lípidos, y aquellos que padecen hipertensión, diabetes, trastorno de ansiedad o que tengan un IMC mayor a 30. Respecto al abordaje, pues primero lo vamos a dividir en tres. Primero es importante realizar una buena historia clínica en donde debemos de distinguir entre pulsatilidad y no pulsatilidad, determinar la lateralidad del tinnitus, el inicio, cuánto ha durado o cuánto tiene la duración de este tinnitus, la intensidad y la calidad del sonido percibido. Aquí, esta es una tablita que viene en el Cummings, en donde nos dice como hallazgo que podemos encontrar en el interrogatorio, qué significancia clínica tiene y qué es lo que deberíamos de hacer. Por ejemplo, si es un tinnitus unilateral, pues debemos sospechar en causas secundarias. Lo siguiente, tendríamos que hacer un audiograma e imagen. Aquel tinnitus que es más de 6 meses, lo importante aquí es que va a ser muy poco probable que resuelva espontáneamente, y el siguiente paso sería realizar audiogramas. Aquel tinnitus o acúfeno, perdón, que nos refieren como molesto, tenemos que determinar el impacto en la calidad de vida, y para esto tenemos algunas encuestas o interrogatorios que podemos hacerle a nuestro paciente, y no solamente nos van a servir para valorar el impacto que tiene en calidad de vida, sino también para darle seguimiento y tratamiento o ver el éxito del tratamiento. En aquel acúfeno que es pulsátil, pues sospecharemos de causas secundarias, sobre todo vasculares, ¿no? Como malformaciones arteriovenosas.
En aquel que se encuentra asociado a vértigo, pues sospechar de causas cocleares, retrococleares o alteraciones en el sistema nervioso central. Tenemos disminución, bueno, una disminución auditiva, pues hay que saber que es una comorbilidad muy frecuente en los pacientes que tienen acúfeno y que de hecho más adelante veremos que se encuentra hasta relacionado con la fisiopatología o en algunas teorías lo asocian. En aquellos pacientes que tienen exposición crónica a ruido, bueno, pues la probabilidad de una disminución auditiva es mayor y con esto que desarrollen acúfeno, pues también puede hacerse mayor. Aquellos que tengan autofonía, pues tenemos que sospechar en una trompa de Eustaquio patulosa o dehiscencia del canal semicircular. Si tienen ansiedad o depresión, pues también es una comorbilidad muy frecuente. Aquellos que tengan déficits neurológicos focales, debemos sospechar que ya, o sea, que tengan una alteración en el sistema nervioso central o periférico y se tendrá que referir a un neurólogo para que se le haga mayor estudio a esto. Respecto a medicamentos que toman, es importante porque como tal no son causa de acúfeno, pero sí pueden exacerbar este acúfeno o hacer más propensa a la persona que lo padezca. Entre los medicamentos más importantes tenemos los salicilatos y AINES, que pues son medicamentos que usamos con mucha frecuencia todos. Los aspirinas, la causa número 1 de acúfeno reversible. Para el momento de quitar la aspirina, sí es importante el medicamentos. Y lo que mencionaste, ansiedad o depresión, a veces como que no se le da tanta importancia y últimamente hay muchos estudios que han visto como esa correlación entre exacerbación del acúfeno en pacientes que están más ansiosos y más deprimidos. De hecho, pues seguro vas a hablar más adelante, pero uno de los tratamientos son... Sí. Y bueno, el doctor ahora que aquí hubo una emergencia, no lo estaba, entonces disculpa. Gracias, doctor. Y bueno, y también investigar respecto a su historia social, que también como tal no son, no son etiologías del acúfeno, pero también pueden exacerbar y entre esos tenemos el tabaquismo, aunque igual ahí hay como evidencia controversial, unas literaturas dicen que sí lo asocian y otras que no, entonces de todas maneras debemos investigar el hábito tabáquico, alcoholismo y consumo de cafeína. Respecto a discapacidad cognitiva, pues esto es más frecuente en los pacientes ancianos, que también se asocia a acúfeno, y bueno, igual tendremos que hacer una valoración más extensa. Respecto a la exploración física, debemos de realizar una exploración rutinaria de cabeza y cuello con otoscopía y diapasón. Esto es importante porque, bueno, de acuerdo, igual esta tablita nos muestra como algunos puntos claves que podríamos encontrar en la exploración física y que se pueden asociar a acúfeno, ¿no? Por ejemplo, el acúfeno objetivo, como les había explicado en un inicio, es aquel que también percibe el examinador, sin embargo es muy raro y ese generalmente o siempre tiene una causa orgánica, ¿no? ¿Nunca he visto nada? Me imagino que rarísimo. Luego, también... Se escucha, o sea, el paciente lo refiere y tú lo el escuchas. examinador lo va a percibir igual que el paciente. Generalmente, por ejemplo, una carótida dehiscente, entonces el flujo se escucha tan fuerte que el examinador lo llega a escuchar, o mioclono de algún músculo del oído medio, que pues, cada contractura, él se le conoce como es como un... De máquina de escribir. He oído, o sea, muchos pacientes lo refieren así, pero nunca me ha pasado que yo lo... Sí, también se tendría que escuchar muy fuerte, ¿no? Para que lo perciba. Ahí ven, y justo nada más como tocando rápidamente lo del mioclono, que también lo describen como máquina de escribir. Ahí sí es importante como identificarlo bien porque ese sí tiene un tratamiento específico, que serían las tenotomías. Sin embargo, si es de otra causa, pues aunque le hagas tenotomía al paciente, no va a recibir. En aquellos pacientes que tengan soplos caritídeos o soplo cardíacos o algún sonido anormal en los vasos, bueno,
pues hay que investigar enfermedades cardiovasculares o lesiones vasculares que estas nos pueden estar ocasionando el acúfeno. Signos neurológicos focales, bueno, pues debemos de hacer una mayor exploración física neurológica e incluso referir a un neurólogo, a un experto. Si tiene otorrea, pues puede ser un signo de infección, ya sea de oído externo o oído medio, y se tiene que tratar la infección y con eso probablemente pueda resolver el acúfeno. En aquellos que tengan signos de enfermedades de oído medio, la exploración física y otoscopía, bueno, este libro, el Cummings, es un libro pues para otorrinos, pues nosotros nos tocaría referir, ¿no? Pero ¿qué patologías del oído nos pueden ocasionar un acúfeno? Pues incluso a impactación de cerumen, que tenga otitis media, un colesteatoma, tumores del glomus, que también se ven a la otoscopía, como en la membrana timpánica vamos a ver una masa roja, y bueno, algunos otros trastornos. Igual mencionaban que en la otoscopía podemos poner atención cuando el paciente está inspirando y exhalando, y si tenemos una hipermovilidad de la membrana timpánica a la respiración, podemos sospechar de una trompa de Eustaquio patulosa, ¿no? Que también nosotros no la trataremos, la que será de referirla a un otorrino. También, si encontramos masas en cabeza y cuellos, pues siempre debemos, ipsilateral al acúfeno, siempre debemos de hacer una mayor investigación y referirlo, ¿no? Con el médico adecuado, con un otorrino. Respecto a la evaluación diagnóstica de estudios de gabinete, podemos ver que tenemos audiograma, potenciales evocados miogénicos, que sobre todo ya es más tema de los expertos, los otorrinos, a nosotros ya no nos corresponde, y bueno, algunos estudios de imagen. El audiograma lo debemos de hacer con tonos puros, reconocimiento de palabra y timpanometría. Y la recomendación, no a todos los pacientes les vamos a hacer un audiograma, solo lo tenemos o se recomienda más en las primeras 4 semanas de inicio, cuando tenemos un acúfeno unilateral o aquel que se asocia con dificultades para escuchar. Respecto a los estudios de imágenes, solo están indicados igual en ciertos pacientes, no se los vamos a realizar a todos. Y estos son en aquellos que tengan un acúfeno unilateral, porque sobre todo nos haría sospechar una causa orgánica, en aquel que sea pulsátil, porque sospecharíamos de alguna malformación arteriovenosa, o bueno, ahorita veremos como qué otras etiologías asocian a un acúfeno pulsátil. Aquel que tenga pérdida de la audición neurosensorial asimétrica, que está definido como mayor de 15 decibeles a 3 kHz. Y el asociado a déficit neurológica también va a requerir, o ya está indicado, un estudio de imagen. De los estudios de imagen, puede ser resonancia magnética, tomografía, y ambos con o sin contraste, así como hasta incluso una angiografía. Y bueno, ahora tenemos The Tinnitus Handicap Inventory, o THI. Este es un cuestionario estandarizado que lo ocupamos para valorar la severidad del acúfeno y la discapacidad que ocasiona este. Asimismo, podemos utilizarlo para guiar la efectividad de nuestro tratamiento o ver si está funcionando las terapéuticas que estamos utilizando. Son 25 ítems y vamos a evaluar las limitaciones en el ámbito mental, en el ámbito social, ocupacional y físico, así como las respuestas emocionales al acúfeno y reacciones catastróficas a esto. Aquí se los puse, se ve muy chiquito, pero vamos a hacerle zoom. Podemos ver que primero pues le pedimos al paciente que califique el volumen o cómo percibe el volumen del acúfeno. También que califique el tono que tiene en una escala del 0 al 10. Posterior, las siguientes preguntas son de acuerdo a como si tienen ya problemas, ¿no? O cómo les afecta. Por ejemplo, la primera es que si tiene dificultades para concentrarse, si el acúfeno le impide escuchar a los demás, si lo hace enojarse, si lo hace sentir confundido, si lo hace sentir desesperado, que si se queja de su acúfeno, si le impide o dormir o conciliar el sueño, bueno, entre otras cosas. Entonces, esto se las dejo para que
la vean con más detalle en su casa, pero bueno, para que sepan que es una herramienta con la que podemos evaluar el acúfeno. Respecto a los efectos en la calidad de vida, pues son varios, pero entre las quejas más frecuentes del acúfeno tenemos insomnio, depresión, que se ha asociado hasta en 48 a 60% de los pacientes con acúfeno y otros trastornos del ánimo como ansiedad, pero como les comentaba en un inicio, incluso hasta suicidio, los pacientes refieren que se quieren suicidar, porque digo, nosotros ahorita lo escuchamos 2 minutos y fue bastante molesto, imagínense vivir con eso todo el tiempo. Ahora, dificultad en la discriminación fonémica, dificultad para concentrar, problemas en el ámbito familiar y laboral. Y bueno, y esto, sobre todo en el 2012, el acúfeno fue una de las causas más frecuentes de discapacidad en el servicio de militares veteranos de Estados Unidos, incapacitando aproximadamente a 1 millón de veteranos. Entonces, pues, sí es bastante. Respecto al pronóstico de historia natural del acúfeno, bueno, la incidencia en un estudio que se realizó fue una cohorte de pacientes en donde al inicio describieron la prevalencia de los pacientes que padecían acúfeno y vieron que a los 5 años de seguimiento, 5.7% desarrolló este síntoma y a los 10 años de seguimiento, 12.7%. Respecto a la mejoría, igual en otra cohorte, cerca del 50% de los pacientes con acúfeno moderado a severo mejoraban después a 5 años. De estos, el 43% definían una resolución completa y 57% decían que habían mejorado respecto a la sintomatología, ya solo referían síntomas leves. En otras cohortes refieren que hasta un 20% tiene una resolución espontánea a los 6 meses. Sí, o sea, la mayoría que rangan son idiopáticos y si no hay alguna alteración en diapasones, por ejemplo, lo más probable es que como llegó ese acúfeno, se va a ir antes de paciente. Y es hasta a veces, o sea, hay estadísticas que Ok. es muy esperanzador para los Sí, ay, sí, porque qué horror está con eso. Respecto a la severidad, bueno, pues vemos que es fluctuante, que esta puede tener una disminución del 7 al 55% de los pacientes por un proceso de habituación, o sea, como que se van acostumbrando, ¿no? Entre el principal factor de mal pronóstico, pues es en un acúfeno persistente, aquel que duró más de 6 meses, es lo más frecuente es que sea un acúfeno que va a continuar y que además va a ser moderado a severo. Bueno, ahora sí, pasando al acúfeno subjetivo no pulsátil, representa el 90% de los pacientes con acúfeno. Entre las teorías realmente todavía no se entiende muy bien por qué existe o por qué se desarrolla, sin embargo hay algunas teorías, entre las más frecuentes es que hay un daño en las células ciliares, ya sea por uso de fármacos ototóxicos o por exposición a trauma acústico o físico, o sea, por ejemplo, los pacientes que trabajan en fábricas o pues sí, sobre todo en fábricas que están expuestas a mucho ruido, tienen que estar utilizando protección también auditiva, porque si no después empiezan disminución de la audición y pues es más probable que tengan un acúfeno. Se dice que puede tener una disfunción coclear y que esta puede ser la fuente inicial del acúfeno y que posteriormente va a tener cambios a nivel del sistema nervioso central, como que por proceso de neuroplasticidad, esas vías que se dañaron ahora van a hacer como una especie de hiperexcitabilidad a la vía y en lugar de que, o sea, no escuchen nada, van a empezar a escuchar como el acúfeno. Este es un esquema de un artículo que muestra lo que les comentaba, ¿no? Al principio esto es como normal. Lo que percibe la cóclea lo envía al sistema nervioso central y ya eso se traduce como un sonido. Empieza o por algún daño de la cóclea, disminuyen las aferencias que va a recibir el sistema nervioso central, entonces se va a percibir como hipoacusia. Sin embargo, en algún punto de este proceso va a existir reorganización por neuroplasticidad y va a empezar a enviar señales que las emite como sonidos, sin embargo, pues o sea, por ese mecanismo tan complejo de manejo. ya están como ahí
Sin embargo, también había, bueno, leí que esta fisiopatología, o sea, no explicaría un acúfeno de inicio reciente. Entonces, pues por eso como que todavía es una teoría, no está como 100% comprobado, pero bueno, para que lo sepan. Digo, es una explicación un poco tonta, pero al paciente muchas veces para que él entienda, les dices que son como las fibras de un micrófono y con que una fibrita esté dañada, se empieza a escuchar esa interferencia. Entonces, te da como esa comparación. Es el daño que pasa a nivel social para que ellos entiendan que están escuchando el acúfeno. Okay. Super. Y bueno, y esta es otra tablita que nos muestra el Cummings, en donde nos habla de las etiologías. De las etiologías más frecuentes tenemos las del oído interno, o sea, la pérdida auditiva neurosensorial, y pues se explica por el mecanismo que acabamos de ver. Enfermedad de Meniere, presbiacusia, que fueron patologías que checamos el día de ayer. También tenemos otoesclerosis en el oído medio, en el oído externo, oclusión del canal, lo que les había comentado, que incluso esta impactación de cerumen puede ocasionar acúfeno. Y bueno, algunas otras patologías que ya después no son tan frecuentes, pero ya después las pueden checar ustedes en este caso. Y bueno, aquí nada más les quería poner justo todos los medicamentos que se asocian a tinnitus, son un montón y son medicamentos que nosotros ocupamos con frecuencia, o sea, los IECAs, los aminoglucósidos, benzodiazepinas, los calciantagonistas, la eritromicina, los AINES. Entonces, pues bueno, para que ya después chequen todo esto con más calma, pero son muchísimos, o sea, son un montón. Ahora, respecto al tipo de disminución auditiva, tenemos como de dos tipos. La inducida por ruido, que puede ser como ocupacional, y justo aquí vemos una imagen de un empleado de una fábrica o donde está como en construcción, donde ocupa mucha maquinaria que igual hace muchísimo ruido y puede dañar la vía auditiva. El acúfeno agudo, bueno, en un estudio de 9.693 adolescentes, el 63% de estos reportaba disminución de la audición y acúfeno temporal después de acudir a un concierto. Y esto pues, por el ruido tan intenso, ¿no? Y yo creo que sí nos ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado. Yo creo que a varios también nos ha pasado. El acúfeno, eso es lo que les decía, el acúfeno agudo transitorio se desarrolla inmediatamente después de la exposición a estímulos acústicos o dañinos. Y bueno, el otro tipo de disminución auditiva puede ser la presbiacusia, y esta se encuentra relacionada con el envejecimiento, pero también se encuentra relacionada a muchas de las patologías crónico-degenerativas que tienen las personas de mayor edad, como diabetes, hipertensión, dislipidemia, que se ha visto en algunos estudios que todo, o sea, que los trastornos en los lípidos pueden afectar a la membrana timpánica, ¿no? Entonces, la exposición intensa a ruido desencadena una disminución del flujo sanguíneo y una cascada metabólica de eventos en la cóclea, con la consiguiente formación de especies reactivas de oxígeno y especies de nitrógeno que causan daño a los lípidos y a las células y DNA, y esto a su vez ocasiona muerte celular. Entonces, dentro de las comorbilidades, la más frecuente es la pérdida auditiva neurosensorial. Esa es la principal comorbilidad que describe la literatura. Pero también, como les había comentado al inicio, podemos tener psiquiátricas como depresión, ansiedad y otros trastornos del ánimo, y también, bueno, las otológicas como la impactación de cerumen, que esta es una imagen de otoscopía en donde vemos aquí todo el tapón de cerumen, ¿no? Otoesclerosis, discontinuación de la cadena vesicular, olesteatoma y síndrome de Meniere. La hiperacusia también es una comorbilidad pues bastante frecuente, y esta se define como la intolerancia al ruido o molestia causada por sonidos ordinarios sin malestar o dolor anormal con la exposición a sonidos supraumbrales. Es un fenómeno central y puede ocurrir tras la pérdida del reflejo estapedial en asociación a parálisis facial, migraña, enfermedad de Lyme y síndrome de Williams, que es una enfermedad genética. Bueno,
la prevalencia estimada de la hiperacusia es de 5.9% a 7.7%, en algunas cohortes lo describen hasta en 22%. Sin embargo, la hiperacusia se asocia a acúfeno hasta en un 18-80%, dependiendo del estudio. Respecto al tratamiento, bueno, si es leve la hiperacusia, tiene que evitar los sonidos desencadenantes si se le produce malestar. Si es moderado a severo, podemos utilizar terapia de reentrenamiento de acúfeno, que esto pues igual no nos compete mucho a nosotros, pero lo tendríamos que referir a un doctor. Sí te puede muchas veces hablar de una patología retrociliar. Entonces, hay veces que hay que esperarlos un poco más y generalmente sí es como indicación para el mismo Ok, perfecto. Bueno, ahora sí, como tratamiento, las generalidades del tratamiento, lo que nos indica, un tratamiento exitoso va a depender, uno, de tratar los factores exacerbantes o causantes. Dos, realizar amplificación de la audición solamente si tenemos disminución de la audición, ¿no? Si tenemos hipoacusia. Tres, educar al paciente, eso es súper importante, educarlo y hacerlo que conozca bien su padecimiento. Y terapia cognitivo-conductual, y siempre, bueno, debemos de evaluar las causas de acúfenos secundarios. Estas son las terapias que sí están recomendadas por la guía de tinnitus, de acúfeno, perdón. Ahorita vamos a hablar de otras, pero ya veremos que tienen evidencia controversial. Respecto a la educación del paciente, bueno, pues son fundamentales en el tratamiento porque nos permite establecer expectativas razonables en el paciente, mejorar las habilidades de afrontamiento y satisfacción y disminuir la utilización de la atención médica. Eso es importante. Lo peor que le puede decir a un paciente es decirle, no te vas a quedar. Así te vas a quedar, esto no tiene cura, es muy difícil. O sea, eso como inicio desanima al paciente. Generalmente va a ser personas ansioso, muy pesado y eso, o sea, un círculo vicioso. De pésimo control del acúfeno. Entonces, como que en los últimos años han salido muchos artículos de como ese manejo y que debería estar prohibido ese abordaje de decirle es una síntoma que nunca se quita, te tienes que acostumbrar a vivir con él, más bien como que tienes que explicar que es difícil, pero que sí hay algo, o sea, que hay terapias, que hay cosas que juntos van a como ir intentando diferentes cosas y ver que le va a funcionar. Entonces, como que no hay que desanimarlos desde el inicio, sí. Eso de Gracias, doctora. Y bueno, igual respecto a este asesoramiento que le demos al paciente, pues ahí debemos de justo identificar medicamentos que puedan estar exacerbando el tinnitus, los que vimos en las tablas previas, y aquellos hábitos que también se han asociado a exacerbación o desencadenamiento de este. Respecto a la terapia de amplificación de la audición, bueno, solo la realizaremos si nuestro audiograma revela una pérdida auditiva neurosensorial simétrica, y vamos a recomendarle la amplificación del sonido, ya que con esto podemos mejorar tanto el acúfeno, pero también el déficit neurológico. Y esto es como auditivo, ¿verdad? Esto es como justo la contraparte de la fisiopatología, ¿no? Como intentar esas vías que están como mal hechas, volverlas a un poco como enmascarador, porque hace que el paciente ahora sí escuche el ruido ambiente y no entiende. Entonces, el paciente no lo ok. Pero justo nada más es un paciente que tiene pérdida auditiva. Sí, no, Sirve mucho para pacientes con prediabetes. Perfecto. Vemos que mejora el acúfeno subjetivo en 50-85%, es un porcentaje nada despreciable, porque va a restaurar la información auditiva perdida, induciendo cambios neuroplásticos en el sistema auditivo central aberrante, lo que ocasiona, bueno, todo esto pues va a mejorar obviamente la calidad de vida de nuestro paciente. Y existen datos que nos dicen que el implante coclear mejora inicialmente el acúfeno en un 38 hasta 85% de los pacientes, y en 2 meses hasta se puede ver 93% de supresión de este.
respecto a la terapia de sonido, es para que la conozcan, sin embargo, no está como tal recomendada en la guía de acúfeno, pero bueno, lo que vamos a hacer aquí es utilizar sistemas de suministro acúfeno para promover alivio y mediante un proceso de distracción, o sea, justo como le vamos a dar otro sonido para que enmascare el acúfeno y justo lo vamos a clasificar en enmascaramiento parcial y o total. Ambos utilizan generadores de sonido para aumentar el ruido de fondo y así facilitar la habituación y reducir la angustia o asociaciones emotivas negativas. Antes se recomendaban los generadores de ruido blanco, como los ventiladores, el radio o la televisión, ¿no? A todos, bueno, no sé si les ha pasado que luego la tele empieza así como, bueno, entonces eso es ruido blanco. Y existe una terapia que se llama Neuromonics y esta utiliza un asesoramiento y un algoritmo patentado para desarrollar musicoterapia modificada con ruido incrustado y así compensar la pérdida auditiva. Se recomiendan 2 a 4 horas diarias durante un periodo de 6 a 24 meses. Sin embargo, la evidencia que existe sobre esta terapia pues es controversial y por eso no es una recomendación, ¿no? Esto no es, lo recomiendan las guías. O sea, yo sé que la guía no hay suficiente evidencia, pero muchas veces los pacientes, el acúfeno en ambientes silenciosos, generalmente es en la noche, es cuando más lo perciben y por eso causa de insomnio. Entonces sí les ayuda a poner como este ruido blanco de fondo antes de dormir. Si se meten a Spotify le ponen ahí ruido blanco. White noise o doctor, salen muchísimos y son tipos de cosas sonidos de naturaleza o ventiladores. Y sí les ayuda. Al final no les hace daño. Sí, pues sí tiene sentido. Ok, gracias, doctora. Respecto a la terapia cognitivo-conductual, bueno, pues esta terapia consiste en identificación y modificación de pensamientos y comportamientos desadaptativos utilizando técnicas de reestructuración. Existen varias revisiones sistemáticas que apoyan su uso y hay una revisión en Cochrane, que pues es un metaanálisis, y este metaanálisis demostró que sí había una mejoría significativa en depresión y calidad de vida. Sin embargo, no hay un efecto significativo sobre el volumen con el cual perciben su acúfeno. Pero, o sea, que sepan, esto sí sirve. O sea, si mejoramos la depresión y la ansiedad, pues vamos como a romper ese círculo vicioso que tiene el paciente y pues bueno, vamos a mejorar la calidad de vida. Se recomiendan sesiones semanales de 60 a 120 minutos por una duración de 8 a 24 semanas. Y aquí, pues bueno, vamos a abordar los pensamientos desadaptativos mediante la aceptación de la condición de uno para prevenir su progresión a comportamientos desadaptativos, porque mucha gente luego, como, o sea, bueno, ponían un ejemplo en el libro de que decía como mi acúfeno es muy molesto y por lo tanto no voy a ir a acompañar, no sé, a mi esposa a la fiesta, ¿no? Porque es muy molesto. Y después el siguiente pensamiento desadaptativo era como, bueno, no acompañé a mi esposa a la fiesta y ahora estoy aquí solo y pues como que se sentía triste y mal. Con la terapia cognitivo-conductual empiezan a generar como, ok, así de, mi acúfeno sí es molesto, pero puedo ir e intentar pasar un buen tiempo, además de estar con mi esposa. Entonces, como que la respuesta a eso iba a ser que pues iba con su esposa, que ya tal vez sí podía tener su acúfeno, pero no le iba a impedir realizar sus actividades, ¿no? Bueno, respecto a la terapia médica, no existe ningún tratamiento farmacológico aprobada por la FDA. Sin embargo, bueno, entre los medicamentos que se utilizaban o que se han utilizado para tratar el acúfeno están los antidepresivos y estos no se recomiendan a menos que el paciente tenga una patología de base por la que estén indicados, como ansiedad o depresión. Los anticonvulsivantes tampoco se recomiendan, ya que son mayores los efectos adversos que los beneficios que pueden otorgar al paciente. Tenemos otros como gabapentina, ansiolíticos, el zinc, el ginkgo biloba, que tampoco están recomendados, ni melatonina, ni vitaminas,
Y respecto a la acupuntura, la guía no emite una recomendación fuerte porque hay evidencia justamente controversial respecto a esta técnica. Sin embargo, hay pacientes que sí refieren mejoría con esto. Entonces, pues no es una recomendación fuerte porque por falta de evidencia, pero que sepan que sí hay pacientes que refieren mejoría con esta técnica. Y bueno, también ahorita veremos la estimulación magnética transcraneal, que como tal no está recomendada por la guía. Y esta va a aplicar una corriente breve e intensa en el cuero cabelludo que va a inducir un campo magnético en el cerebro, lo que va a causar despolarización cortical y su frecuencia puede modular se puede modular para inducir o suprimir la excitabilidad cortical, todo esto con la finalidad de intentar provocar cambios neuroplásticos. Y se hace con este dispositivo. Sin embargo, los estudios de estimulación magnética transcraneal no mostraron diferencias significativas respecto a mejoría del acúfeno, y también que sepan que pueden inducir convulsiones en aquellos pacientes que ya tienen lesiones cerebrales focales, que tienen enfermedades neurodegenerativas, implantes electrónicos, marcapasos, y o que estén tomando medicamentos que reducen el umbral de las convulsiones como antidepresivos. Entonces, bueno, esta terapia no está recomendada. Y por último, vamos a ver lo que el acúfeno pulsátil, que se describe como un latido o ruido como silbido. Representa el 11% de los casos de acúfeno, y de estos 86% son subjetivos y el 14% van a ser objetivos. Comparado con el acúfeno subjetivo no pulsátil, el acúfeno pulsátil es más probable que sea secundario, les decía, sobre todo secundaria a causas vasculares, malformaciones vasculares. Y en este sí está indicado realizar estudios de imágenes. El diagnóstico diferencial, bueno, lo podemos dividir en dos grandes grupos: aquel que es sincrónico con el pulso, que nos va a orientar a etiologías arteriales o etiologías venosas, y aquel que es asincrónico y sin pulso, que nos orienta más a etiologías musculares, otológicas y articulares. Esta es una tabla que nos muestra el Cummings, en donde vienen pues hay muchas causas, por ejemplo, que se pueden asociar a aquel que tiene pulsos de causas arteriales, pues puede ser asociada a hipertensión, a paragangliomas, a un xanoma vestibular, a arteriosclerosis de carotidia, a dehiscencia de la carótida interna, a malformaciones arteriovenosas. Aquellas venosas, pues tenemos que pueden ser anormalidades del seno yugular. En las asincrónicas con pulso tenemos veneclonos, que ya hablamos hace ratito, también la de la trompa de Eustaquio patulosa, otosclerosis, y bueno, esta de las articulaciones, sobre todo aquí cobra mucha importancia la disfunción de la articulación temporomandibular. Y esta es una imagen que les puse para que puedan, observar cómo está muy cerca la vena yugular interna y la arteria carotidia interna de lo que es la cóclea, el aparato auditivo, y que justo anormalidades en estas dos grandes vasos nos pueden ocasionar tinnitus. Así también la cercanía del oído interno con la articulación temporomandibular, pues por eso cobra la relevancia, ¿no? Por anatomía. Hay pacientes que tienen mucha normalización eso va hacia el hemisferio carotídeo, y eso hace que transmitan el latido de la carótida. Es muy común, o bulbos yugulares muy altos y el pulso se transmite. Claro, y de hecho la definición de un bulbo yugular alto, bueno, eso ya se tiene que hacer por imagen, pero lo definen como aquel que está a menos de 2 milímetros del aparato. Entonces, pues sí está muy, muy cerquita. Hay algo, es raro, pero a veces hay otoscopías que alcanzas a ver hacia abajo con una coloración más azulada. Sí. Y bueno, por último, este es un algoritmo que nos otorga el Cummings, en donde si tenemos un acúfeno que es pulsátil,
y que es sincrónico con el pulso, pero tiene una otoscopía normal, bueno, el siguiente paso tenemos que hacer una compresión ligera o compresión gentil en la vena yugular interna del lado ipsilateral al acúfeno. Y si tenemos cambios en este acúfeno, o sea, si lo eliminamos, pues vamos a pensar en una etiología venosa, que va a ser un acúfeno venoso pulsátil. Y si no, tendríamos un acúfeno pulsátil arterial. Después, en el abordaje de si es un acúfeno pulsátil venoso, preguntarnos si nuestro paciente es obeso. Si sí es obeso, estaría indicado de estudios de imagen como resonancia magnética con gadolíneo o sin gadolíneo, una fundoscopía y un examen lumbar para evaluar si el paciente tiene síndrome de hipertensión craneana, ¿no? Y que, pues, que es más frecuente sobre todo en los obesos y en las mujeres jóvenes. O sea, hombres, mujeres jóvenes. ¿Nemotecnia? O sea, obesos, mujeres jóvenes, alteraciones visuales, que tengan hipoacusia también se relaciona. Okay. Y bueno, si evaluamos hipertensión intracraneana idiopática, bueno, pues ya ahí tendríamos que hacer otra abordaje. Si el paciente no es obeso, bueno, también podríamos hacer estudios de imagen como una resonancia magnética o una angiotomografía, y si es positiva, bueno, y si es positiva, pues considerar tratamiento para causas de tinnitus secundario, y si es negativa, pues realizar estudios complementarios, otros estudios de imágenes o angiografías. Cambio en el algoritmo de un acúfeno pulsátil arterial, lo indicado sería realizar un Doppler carotidio, y a eso, si es positivo, bueno, pues estaremos ante un tinnitus secundario, un acúfeno, perdón, secundario a arterioesclerosis carotidia, y bueno, a eso ya tendríamos que referir con los angiólogos para colocación de stents o endarterectomías. Entonces, bueno, a manera de conclusión, tenemos que siempre identificar los agentes causales y exacerbantes del acúfeno. Cuando tenemos un acúfeno pulsátil unilateral asociado a anormalidades neurológicas o hipoacusia asimétrica, debemos de hacer estudios de gabinete, ahí sí están indicados. Y pues por último, el tratamiento depende siempre, súper importante, de eliminar las causas que puedan, las causas del acúfeno secundario si fuera secundario, y si no, mitigar los exacerbantes, educar al paciente, amplificación auditiva si está indicado solo en hipoacusia, y terapia cognitivo-conductual. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. ¿Quedaron dudas? Bueno, no es que hay que retirarlo, obviamente. O sea, más bien lo que quise decir es, pues, obviamente esa indicación de darlo el costo-beneficio está indicado, no se va a suspender. Pero hay pacientes que, por ejemplo, por dolores de cabeza, aspirinas, donde podrías darle algo, o sea, se podría dar otro medicamento, y es que ese medicamento le queda haciendo. No es que, o sea, no es exacto, no hay una dosis exacta que se correlacione a pero sin duda que es la causa número uno. Eso ya es. Y pues sí, hay, o sea, hay una subespecialidad
dentro de otorrino que solo ve acupen. Entonces, son muy poquitos, pero son así como expertos. O sea, si esos expertos no pudieron resolver el acúfeno, ahí sí ya puedo decir que es un acúfeno intratable. Ok. Pero pues ya vieron que hay como varios escalones que se pueden ir como haciendo justo lo del manejo y para ustedes creo que detectar como a quiénes tienen que referir para mayor como abordaje y para no tener un paciente con un glomus timpánico ahí dándole 5 biloba, ¿no? Sí, no. Ok. ¿Dudas? Muchas gracias, doctora. Gracias.